amigos, amados hermanos, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más trayendo para ustedes una enseñanza, pero antes de dar inicio, vamos a orar. Quiero orar para que sea Dios quien a través de su bendito Espíritu Santo hable y ministre a cada uno de ustedes. Amado Señor, Dios bendito, en esta hora, Señor, vengo y traigo, Dios mío, una palabra de aliento, una palabra, Señor, para que tu pueblo se esfuerce. Te pido, Dios, que sea tu bendito Espíritu Santo quien hable y no el hombre. Que sea, Señor, el Consolador quien ministre esta palabra y que se quede guardada, Señor, en el corazón de cada uno de quien nos escucha y nos mira. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Amén y amén. Esta enseñanza lleva por título Un entrenamiento en el plan de Dios. Y voy a leer, para honra y gloria de Dios, el texto bíblico de Filipenses 3, versículos 13 y 14. Dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice en el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 1, 7, 12, 17, y en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 28, que David fue enviado a pastorear las ovejas de su padre. E incluso ahí nos relata en el testimonio que él era físicamente diferente a sus hermanos. La Biblia lo describe como un hombre de hermoso parecer, y quizás por su complexión física no tenía la confianza de su padre para realizar las labores que hacían el resto de sus hermanos, y lo mandaba a cuidar ovejas. Sin embargo, David, cuando estaba en el campo, en las praderas, cuidando de las ovejas, lo hacía con tal responsabilidad que si de pronto una oveja se le perdía y él encontraba huellas de león o de oso, él iba y las rescataba. Tenía un corazón valiente. Sin embargo, cuando él iba y arriesgaba su vida contra una bestia que le superaba en peso, en estatura, realmente David estaba entrenando su fe, su confianza en Dios, sin saber que posteriormente lo llevarían a enfrentar al gigante Goliat. Lo enfrentó y lo venció. Cuenta también en este testimonio que el rey Saúl empezó a ser atormentado por un espíritu inmundo. Y alguien le dijo de David, le dijo que tocaba el arpa, que cantaba, que se sentía paz. Y aquí pues que el rey Saúl lo mandó traer, y en efecto, cuando David cantaba, tocaba su arpa, el rey Saúl sentía paz y aquel espíritu inmundo lo dejaba. Sin embargo, nos damos cuenta de que Saúl se encariñó con él, halló gracia en David y le mandó pedir permiso a Isaí, padre de David, para que le permitiera vivir con él en el palacio. David aceptó, a pesar de que David estaba en el palacio como un mozo. Dice la Biblia que se convirtió David en el escudero de Saúl, que es un siervo. Quiero pensar que David vestía como siervo, comía junto con la servidumbre, vivía a la manera de un siervo a pesar
de que estaba en un palacio. Y sobre todo que no tenía quizás un descanso en específico, pues si a medianoche o por la madrugada el rey Saúl empezaba a ser tocado por ese espíritu inmundo, David tenía que dejar lo que hacía, comer, descansar, dormir, para ir, tocar el arpa y que con la administración de su alabanza ese espíritu se alejara. Sin embargo, quiero pensar que cuando el rey Saúl salía a realizar las labores propias institucionales de un rey, quizás David, que se quedaba solo en el palacio, paseaba, caminaba, y quizás él en su mente y en su corazón hacía cambios, hacía propuestas, se imaginaba qué haría si él fuera el rey. Quizás este siervo gana poco y arriesga mucho, quizás esta persona no hace bien su trabajo, porque no, seguramente en alguna ocasión se pudo haber sentado en el trono para ver qué se sentía. Sin embargo, a David solo le interesaba que a través de su ministerio, a través de su alabanza, de sus cantos, el rey Saúl se sintiera en paz, sin pensar David que el Señor lo estaba entrenando y preparando para llevarlo a ser rey en un futuro. Dios lo estaba entrenando para hacerlo rey. Recordemos que Moisés cometió pecado de homicidio y tuvo que huir al desierto. Tuvo que aprender allá técnicas de sobrevivencia, a encontrar agua. Tuvo que aprender a obtener comida, quizás a distinguir tormentas de arena, conocer físicamente el desierto. Pero ¿quién mejor que Moisés para llevar al pueblo de Israel por el desierto si él ya lo había explorado con anterioridad? Prácticamente durante su exilio Moisés estuvo siendo entrenado por Dios, estuvo siendo preparado para llevar por el desierto al pueblo de Israel. Nos dice en Génesis 41, versículo 16, que José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos para esclavo a unos moabitas que pasaban. Nos dice la palabra de Dios que sus hermanos sentían hasta cierto punto envidia por él, que su padre estaba orgulloso de su hijo José y que incluso le compraba ropas especiales, ropas de gala. Sin embargo, José, cuando estuvo cautivo, cuando fue esclavo en Egipto, nunca perdió su integridad. Siempre se mantuvo fiel, firme a su creencia en Jehová de los ejércitos. Y Dios lo respaldaba. Él tenía el don de interpretar los sueños. Así pues, llegó el día en que Faraón empezó a ser trastornado, inquietado por un sueño que tenía, aquel sueño donde él miraba 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas gordas, 7 espigas de trigo flacas, y que las flacas se comían a las espigas gordas. Le comentaron que había un hombre de Dios que sabía interpretar los sueños. Faraón ya estaba un tanto desesperado porque había acudido con todos sus asesores espirituales y ninguno había podido. Sin embargo, José recibió de Dios el don de interpretación y le explicó con tanta convicción que no solo eso, sino que Dios le dio sabiduría, entendimiento, sobriedad, para darle la respuesta y prevenir aquellos 7 años de mala racha, aquellos 7 años de hambruna y escasez. Entonces pues Faraón quedó convencido que el Espíritu de Dios moraba en él y fue exaltado. Fue nombrado con un cargo de suma importancia en Egipto. Algunos creen que se comparaba a lo que hoy pudiera ser un gobernador. Sin embargo, recordemos que José tenía 17 años cuando fue vendido para esclavo
Y dice la palabra que a los 30 años es cuando fue presentado ante Faraón. Digamos que tuvieron que pasar algunos años para que él pudiera ser liberado de la esclavitud y exaltado. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y según la carne también fue tentado. Fue tentado por el enemigo, padeció hambre, sed, sintió celos por Dios, compasión. Él también oró, ayunó, lloró, sintió dolor. Y todo este proceso fue para ser exaltado, para ser llevado al trono celestial y estar sentado a la diestra del Padre. Voy a leer el siguiente versículo para honra y gloria de Dios. Marcos 16, versículo 19. Y dice así: y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mientras que en Filipenses capítulo 2 versículo 9 nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Podemos advertir 4 etapas. La primera, la selección de parte de Dios. Dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 2. Entrenamiento. Job 1:22 nos dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 3. Ejercicio en la obra de Dios. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 4. La recompensa. Colosenses 2, 23 al 24 versículos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Amén. No por algo, en el Salmo 46, versículo 17, se refiere el salmista David a Dios como Jehová de los ejércitos. Dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Israel. Amén. Es decir, que Dios te recluta, te selecciona, te entrena, te adiestra, te manda a pelear la buena batalla y te manda que te esfuerces para llegar a la meta y obtener el premio. Amén. ¿En qué etapa, mi apreciado amigo, querido hermano, estarás tú? ¿Te has sentido como David hasta cierto punto rechazado por tus hermanos, por tu familia? Porque dice en su testimonio que sus hermanos le decían que era soberbio. Quizás te has sentido un poco excluido y te han mandado a donde te sientes tú que no rindes o que no puedes ser útil en la obra de Dios. Déjame decirte que Dios está contigo. Dios te está preparando. No tarda mucho, esfuérzate, está entrenando tu fe, tu valor, porque tarde o temprano tú vas a ir a derribar gigantes en el nombre de Dios.
¿Te has sentido quizás como se sintió Moisés, perdido en el desierto, solo, con hambre, con sed, desorientado? Déjame decirte que Dios está contigo, te está preparando, te está entrenando, está probando tu fe, te está adiestrando para que tarde o temprano tú como Moisés puedas liberar personas, liberar cautivos del pecado. ¿Te has sentido quizás como José, esclavo de muchas circunstancias que en la vida no te dejan avanzar? No te desesperes, recuerda todos los años que José tuvo que vivir como esclavo hasta que finalmente Dios lo exaltó. Sé fiel, sé íntegro a Dios, y Él tarde o temprano, de acuerdo a sus tiempos, te va a exaltar, te va a recompensar. Nada en la obra de Dios es en vano. Hoy, en esta hora, deseo que esta palabra te infunda aliento, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que Dios te bendiga, que Dios te siga ministrando el pan, el sustento diario, pero sobre todo el alimento espiritual. Te recuerdo que no solo de pan vive el hombre. Hacemos una oración para despedirnos. Bendito Dios, Padre amado, he ministrado tu palabra, Señor, cumpliendo tu mandamiento, tus estatutos, confiando, Dios mío, en que ha sido tu Espíritu Santo quien ha respaldado, quien ha hablado. Permite, oh Dios, que esta palabra toque los corazones, que infunda una palabra de aliento, Señor, que motive, que no desmayen, que no descanse tu pueblo, Señor, que entiendan que tú los estás preparando, que si ellos están pasando por una situación difícil, Señor, es porque tú lo permites, porque estás probando su fe, como lo hiciste con Job, como lo hiciste con David, como lo hiciste, Señor, con Moisés, como lo hiciste con José, porque tarde o temprano, Dios mío, tú los vas a exaltar y los vas a utilizar para tu obra. Permite, Dios, que se abran sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, que esta semilla, Señor, quede sembrada en su corazón y que a tu tiempo dé el fruto. Me despido, Señor, de este momento, de esta oración, mas no de tu presencia. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan, que nos miren, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Abrazos para todos. Les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.